Rey del universo y Señor de todos los señores, Padre de la misericordia y el perdón. Te agradecemos, Eloheinu, Elohei Aboteinu, haciendo reverencia y arrodillándonos que nos hayas acercado a tu Torá y a tu obra sagrada, y que nos hayas capacitado para tomar parte en los secretos de tu sagrada Torá. Qué dignos somos nosotros que nos concedes semejante gran favor, que es la razón por la que suplicamos ante ti, para que nos perdones y absuelvas todos nuestros pecados, y que ellos no traigan separación entre tú y nosotros, y que sea tu voluntad, Eloheinu, Elohei Aboteinu, que despiertes y prepares nuestros corazones para amarte y reverenciarte, y que escuches nuestras palabras y abras nuestro cerrado corazón a los estudios ocultos de tu Torá, y que nuestro estudio sea agradable ante tu lugar de honor, como el aroma del dulce incienso, y que nos envíes luz desde la fuente de nuestra alma a todo nuestro ser, y que brillen las chispas de tus servidores sagrados, a través de los cuales revelaste tu sabiduría al mundo. El libro del Zohar. La Sefirá de Malhut, conexión entre el Creador y sus criaturas. El objetivo de la creación es revelar la unidad del Creador. Para lograrlo, el Eterno quiso que su presencia y providencia se extendieran sobre sus criaturas. En otros términos, el Creador quiso que las criaturas poseedoras de libre albedrío supieran que existe una realidad espiritual que las conecta con el Creador y que todas sus acciones traen aparejadas una reacción apropiada en los mundos superiores. La realidad espiritual que conecta entre las criaturas inferiores y su Creador es denominada Shejinah, la divina presencia, lo cual implica que el Creador habita entre ellos. En términos de Sefirot, la Shejinah es la Sefirá de Malhut. Ella capta el servicio a Dios que realizan los hombres y transmite lo que recibió a la Sefirá de Yesod, que se encuentra por encima de ella. Debemos recordar que la mano que se mueve, la boca que habla y el cerebro que piensa son meros instrumentos, ya que la esencia del acto, del habla y del pensamiento es el alma humana. El alma de cada persona en particular es la esencia misma del infinito, la representante divina en el hombre. Aquí podemos comprender cómo el servicio a Dios, que es una labor física, recibe significado espiritual de santidad y pureza. De hecho, lo que hace el alma humana es traducir las acciones físicas a valores espirituales. La Sefirá de Malhut percibe el servicio a Dios a través del alma. Si durante el cumplimiento de los preceptos físicos, como podría ser el ponerse la filaxteria, tefilín, logramos unir el pensamiento a la entrega y dedicación que acompañan al precepto, ese acto no será un mero acto físico, sino una acción que vitaliza al alma, la representante divina. Aquí actúa la Sefirá de Malhut y traduce la acción del precepto, que es la voluntad del Creador, en valores espirituales que se elevan así al grado de la Sefirá de Yesod. El poder directivo, Han-Hagá, y la providencia, Hashgaha. Debemos distinguir entre dos dimensiones cuya esencia difiere: el poder directivo y la providencia. La providencia es la supervisión del Creador, la cual recompensa a los hombres justos y castiga a los impíos. Por otra parte, las reglas de cómo, cuánto y de qué manera habrá de pagarse son estipulados por el poder directivo. Hay veces en que el Creador dirige a su mundo con extrema bondad, hasta el punto que perdona a los malvados, y a veces rige a su mundo haciendo extremo juicio, de modo que hasta los justos son castigados. Otras veces guía a su mundo bajo la línea media. Estos tres ejemplos reflejan el poder directivo de bondad, Hesed,
juicio, din y misericordia, rahamín, referidos anteriormente. La abundancia que llega a las criaturas depende del poder directivo. Por ejemplo, si una acción está siendo considerada en el juzgado supremo, si el poder directivo usado es el de la bondad, gran abundancia llegará al mundo, y si el mundo está siendo regido por el poder directivo del juicio, solo llegará una parte ínfima de dicha abundancia. Nos referimos entonces a dos dimensiones: la voluntad del Creador de aceptar el despertar espiritual de sus criaturas, realizando su voluntad, para así poder retribuirles de acuerdo a sus actos. Esta es la dimensión de la providencia. Todas las leyes y reglamentaciones fijadas por el Creador acerca de cómo retribuirles a sus criaturas por sus actos. Esta es la dimensión del poder directivo. El poder directivo pertenece a la Sefirot, pero su consecuencia es la abundancia material. La abundancia que llega a los seres creados depende del tipo de poder directivo que aplica el Creador en el mundo. A pesar de que el poder directivo es un asunto espiritual, por tratarse de la raíz de todas las cosas, de todas maneras, la consecuencia de estas raíces se expresa por medio de la abundancia material o espiritual que llega a los seres creados. La realidad material en su totalidad está compuesta por 4 elementos: 1, fuego; 2, aire; 3, agua; 4, tierra. Cuando el Creador rige a su mundo con bondad, la consecuencia de su poder directivo en el mundo material es el elemento del agua. No nos estamos refiriendo solo al elemento agua, sino a la materia en que el elemento agua predomina. El Creador rige a su mundo bajo la característica del juicio. La consecuencia en el mundo material es el elemento del fuego. Cuando el Creador rige a su mundo bajo la característica de la misericordia, la consecuencia es el elemento del aire. Esto indica que cuando el Creador rige a su mundo bajo la característica de la bondad, emergen raíces espirituales especiales, cuyas consecuencias materiales, la forma en que se traduce el plano físico, se manifiestan en el elemento del agua. Y cuando el Creador rige a su mundo bajo la característica del juicio, emergen raíces espirituales especiales, cuyas consecuencias materiales cobran formas de fuego, y la medida de la misericordia echa las raíces espirituales, cuya consecuencia es el aire. Estos 3 principios, en conjunto con la tierra, que es Malhut, componen toda la realidad de los niveles inanimado, vegetal, animal y humano. Las Sefirot de Jochma, Binah y Dat son la guía del poder directivo. La base del poder directivo se encuentra en las Sefirot de Gesed, Geburah y Tiferet. Estas Sefirot son las encargadas de establecer las reglas de la dirección del mundo, pero es necesaria otra decisión que determina la intensidad de este poder, o en otros términos, la cantidad y calidad de bondad, juicio o misericordia que ha de llegar a los seres creados. En la Sefirot de Gesed, Geburah y Tiferet se determina si el poder directivo será el tipo de bondad, juicio o misericordia, y en las de Jochma, Binah y Dat se estipula la intensidad de este poder. Por ejemplo, si se determina que el poder directivo sea el tipo de bondad en Jochma, Binah y Dat, se decidirá qué clase de bondad, si bondad ordinaria o extraordinaria. La diferencia se encuentra en la cantidad y también en la calidad. Bajo la directiva de bondad ordinaria, cada uno recibe de acuerdo a sus acciones, y bajo la directiva de suma bondad también los impíos se ven beneficiados, aunque no sean merecedores.
A modo de ilustración se puede describir a la relación de la Sefirot entre sí como centelleos de iluminación. Es como si una Sefirá enviara iluminaciones y destellos de luces y la otra los recibiera. Desde el punto de vista intelectual, las Sefirot son poderes mentales cuya relación depende del mutuo acuerdo entre la Sefirá dadora y la receptora. En este caso, las Sefirot Jochma, Binah y Da'at actúan como dadoras e influyen abundancia porque son el cerebro de la Sefirot. Las Sefirot Gesed, Geburah y Tiferet son quienes reciben este poder y actúan conforme a él. En otras palabras, las Sefirot de Jochma, Binah y Da'at rigen y guían a las Sefirot Gesed, Geburah y Tiferet, y por eso son consideradas la guía del poder directivo. En lenguaje cabalístico decimos que las Sefirot Jochma, Binah y Da'at se revisten en las Sefirot Gesed, Geburah y Tiferet, y cuando más completo sea ese proceso, cuanto mayor aceptación y acuerdo exista entre las Sefirot, más notoria será la influencia de la Sefirot Jochma, Binah y Da'at. Más arriba señalamos que el poder directivo de la Sefirot Jochma, Binah y Da'at es el más elevado, porque las raíces que salen de ellas son las más prominentes cuantitativa y cualitativamente. Por eso cuando percibimos un alto grado de iluminación y de elevada intensidad ejercido por la Sefirot Jochma, Binah y Da'at en Gesed, Geburah y Tiferet, el poder directivo de Gesed, Geburah y Tiferet será de mayor calidad y poder. En otras palabras, cuando la Sefirot Jochma, Binah y Da'at resplandecen en las de Gesed, Geburah y Tiferet con gran intensidad, aumentará el grado de bondad que surja de Gesed, Geburah y Tiferet. Y cuando Jochma, Binah y Da'at quitan su fuerza de Gesed, Geburah y Tiferet, el resplandor de bondad que salga de Gesed, Geburah y Tiferet decrecerá. La transición del poder directivo a la providencia. Hemos definido a la Sefirot Gesed, Geburah y Tiferet como lo principal del poder directivo y a la Sefirot Jochma, Binah y Da'at como su guía. La Sefirá de Malhut es la ejecución misma de la acción. Tomando el caso del hombre, vemos que no le es suficiente pensar con el cerebro y sentir con el corazón, sino que requiere de una fuerza adicional para lograr llevar las decisiones mentales al plano de la acción. Lo mismo sucede al nivel de las raíces espirituales. Las Sefirot Netzach, Hod y Yesod tienen la cualidad de traspasar lo que se encuentra en Gesed, Geburah y Tiferet a Malhut y así echar las raíces de dichas fuerzas. Ahora podemos dividir las Sefirot desde un nuevo punto de vista, la Sefirot del poder directivo y la Sefirot de la providencia. Las Sefirot del poder directivo son 9 y se dividen así: Gesed, Geburah y Tiferet, el poder directivo principal; Jochma, Binah y Da'at, la guía del poder directivo; y Netzach, Hod y Yesod, la transición del poder directivo a la providencia. La Sefirá de Malhut es la providencia en sí. Cada sefirá está compuesta por 10 sefirot. Hasta aquí, cuando nos referimos a las 10 sefirot, causamos la impresión de que cada sefirá obra de acuerdo a su definición. Por ejemplo, la sefirá de Gesed actúa única y exclusivamente con bondad, y la sefirá de Geburah solo con valentía. Mas esto no es así, ya que cada sefirá está compuesta a su vez de 10 sefirot. La sefirá de Gesed está compuesta por Keter de Gesed, Jochma de Gesed, Binah de Gesed, Gesed de Gesed, Geburah de Gesed, Tiferet de Gesed, Netzach de Gesed, Hod de Gesed, Yesod de Gesed y Malhut de Gesed.
Esto ocurre en todas las sefirot y de hecho estamos hablando de un sinfín de sefirot, ya que cada una de estas subdivisiones a su vez está subdividida en otras 10. Se puede considerar a la emanación de la sefirot como una versión saliendo de la anterior. De acuerdo a esto, la primera versión es la de las 10 sefirot del mundo de la emanación y de cada una de ellas se desprende un sinfín de sefirot. Cada sefirá que surge de la anterior es un poder espiritual, expansión de la divina voluntad, que recibe su fuerza y su vitalidad de la causa que la generó. Visto desde otra perspectiva, cada nueva sefirá se torna causa y raíz de una realidad material, o como lo definimos anteriormente, cada sefirá se convierte en la forma de una determinada materia. Así la suma de todas las distintas versiones de la sefirot conforman el total de formas de la realidad material. La sefirá de Gesed del mundo de la emanación es la primera versión. En la segunda versión aparece Gesed de Gesed o Geburá de Gesed, y en la tercera Geburá de Gesed o la Geburá de Gesed, y así sucesivamente. En cada versión la iluminación es más específica, es decir, se adapta más exactamente a una realidad específica, y así como no existe una iluminación similar a otra, tampoco existe una realidad material idéntica a otra. Así y tal como lo ha aprendido, el mundo de la emanación es el pensamiento de la creación y las 10 sefirot del mundo de la emanación incluyen en sí todas las raíces espirituales de todo lo que acontece en sus más ínfimos detalles. Por ejemplo, la sefirá de Gesed del mundo de la emanación incluye todas las raíces de todos los acontecimientos y las acciones que sustraen su fuerza de la sefirá de Gesed. Lo mismo sucede con el resto de la sefirot. Toda realidad está compuesta por las 10 sefirot. Mencionamos anteriormente que toda realidad se conforma y está regida por las 10 sefirot. De hecho, cuando dos realidades se distinguen entre sí, lo que realmente sucede es que las 10 sefirot que las componen se diferencian. En otros términos, la existencia y supervivencia de cada creación proviene del poder del infinito, Ein Sof, que actúa en ella. Cada unidad de esta fuerza actuante se compone por 10 sefirot, ni más ni menos. Lo que ocurre es que la criatura de menor nivel tiene menor capacidad de recepción, y en esto reside la diferencia entre los seres creados, ya que toda sefirá está compuesta por 10 sefirot. Es como si tuviésemos diversas versiones, cada una de ellas de menor magnitud e importancia que la versión que la originó. Siguiendo el principio del desarrollo gradual, recordemos que cada fuerza actuante es, de hecho, una unidad compuesta por las 10 sefirot. Con esto se explica el tema de los infinitos niveles de la fuerza actuante, los cuales se adaptan a cada realidad de acuerdo a su nivel. Las acciones humanas provocan el despertar de la sefirot. Al igual que las ciencias naturales hablan de la ley de conservación de la materia y la energía, la Cábala se refiere a la ley de la conservación de las fuerzas espirituales o la ley de la conservación de la obra del Creador. Todo lo que hacemos, hablamos o pensamos trae aparejada una reacción en los mundos superiores, es decir, en la raíz de todas las cosas. Como ya lo mencionamos, el Creador quiso que su divina presencia habitara entre los seres por él creados, para preservarlos y cuidar sus actos. La presencia divina es la Sefirá de Malhut. Además, toda persona posee un alma que es una representante divina, situada en su interior.
de modo que todo lo que hace está permanentemente conectado con su alma. Cuando decimos que la Sefirá de Malhut capta o percibe, por un lado el servicio a Dios que el hombre realiza y por el otro sus malas acciones, nos referimos a que la Sefirá de Malhut está ligada al alma de esta persona. Así, una esencia espiritual, la Sefirá de Malhut, se conecta con otra esencia espiritual, el alma, ya que el origen de todas nuestras acciones, palabras y pensamientos se encuentra en nuestra alma. La Sefirá de Malhut percibe la esencia de todo lo que hacemos, decimos o pensamos. El rol de la Sefirá de Malhut es recibir y transmitir a la Sefirot. La conexión entre la Sefirá de Malhut con la de Yesod es en dos direcciones. Malhut recibe de Yesod y traspasa a los seres creados y a su vez recibe de estos y transmite a Yesod. La Sefirá de Yesod transmite lo que recibe de Malhut en dirección a las alturas espirituales hasta alcanzar la raíz misma de cada acción. Cuando decimos que la Sefirá de Yesod transmite lo que recibió de la Sefirá de Malhut a las Sefirot superiores, estamos implicando que se establece una especie de debate entre la Sefirot de Netzach o de Yesod para resolver si la esencia espiritual recibida de Malhut es digna de pasar a un nivel más elevado. Una resolución positiva señala que existió un acuerdo entre las Sefirot y que consideran que la raíz espiritual del servicio a Dios es sublime y merece ascender. Cuanta mayor devoción y entrega exista en el cumplimiento de un precepto, aunque el mismo haya sido un acto físico realizado por el cuerpo, la raíz espiritual de dicha acción será más sublime y excelsa. Así como todo acto material trae aparejado alguna consecuencia, lo mismo sucede en el plano espiritual. Es así como el servicio a Dios a través de los preceptos de la Torá provoca la corrección del alma y del mundo individual, de la persona y repercute sobre todo el resto de almas. Este es nuestro anhelo por el que bregamos, corregir al mundo bajo el reinado divino. Este es el propósito de toda la creación. La sabiduría cabalística define y explica los procesos de esta corrección específica. ¿Cuáles son las fuerzas espirituales que operan para corregir el mundo y qué correcciones en cadenas provocan? Más aún explica cuáles son los daños producidos por las transgresiones humanas y qué debe de hacer el hombre para remediarlo. El despertar inferior es equivalente al despertar superior. El nivel más bajo es el de Netzach, Hod y Yesod, y es cuando un hombre cumple los preceptos como si estuvieran forzándolo. Aunque en la práctica realiza lo debido, lo hace solo cediendo ante presiones del medio. Cuando decimos que la Sefirá de Malhut recibe el servicio al Creador o lo eleva, debemos discernir si se trata de un servicio de Jochma Binah y Dat, Hesed Geburah y Tiferet o Netzach Hod y Yesod. El cumplimiento de los preceptos de acuerdo a las presiones sociales corresponde al nivel de Netzach, Hod y Yesod, y por eso la raíz superior de dicho servicio es de un nivel inferior. Por otra parte, cuando un hombre cumple con un precepto a nivel de Hesed, Geburah y Tiferet, con emoción y entusiasmo, la raíz espiritual de dicha acción es más elevada, el nivel es superior, aun cuando un hombre cumple con los preceptos divinos al nivel de Jochma, Binah y Da'at. El despertar de los mundos superiores, o sea, de la Sefirot, está en función directa a la calidad del servicio a Dios y la abundancia material y espiritual que llega a cada individuo depende de la excelencia de su servicio.
El servicio al Creador con excelencia absoluta. El mayor nivel de servicio a Dios es el realizado a través de la entrega absoluta, Mesirut Nefesh. Este tipo de accionar se halla más allá del intelecto. Es más, si esta persona lo consultara con su razón, tal vez ésta le sugeriría no hacerlo, pero hay un impulso especial de santidad que no puede someterse a la lógica intelectual. Si el cumplimiento racional de los preceptos corresponde al nivel de Jochma, Binah y Da'at, el cumplimiento por entrega absoluta se identifica con el nivel de la Sefirá más elevada, el Keter. Así como el cumplimiento de los preceptos al nivel de Gesed, Geburah y Tiferet despierta a la Sefirot para influenciar a la altura de Gesed, Geburah y Tiferet, y lo mismo en el caso de Jochma, Binah y Da'at y Netzach, Hod y Yesod. Así también cuando el hombre sirve a su Creador con entrega absoluta, despierta a la Sefirot para influenciar a un altísimo nivel, en el de Keter. Cuando se despierta en Keter, la voluntad de influir llega una abundancia sin fin. Este es el nivel más elevado en el servicio al Creador. Capítulo 7. La Sefirot y la estructura del hombre. Job expresó: desde mi carne veré a Dios. La Cábala hace frecuente uso de este versículo. Quiso el Creador que conozcamos y reconozcamos sus atributos y su manera de regir el mundo para que lo sirvamos con convicción y conocimiento. Para facilitarnos esta labor, hizo al hombre a imagen y semejanza del hombre superior, es decir, el hombre espiritual. La forma en que el Creador dirige al mundo y la manera en que la creación fue constituida se reflejan en el cuerpo del hombre, el número de miembros que lo componen, sus partes y detalles son claves para la comprensión del poder directivo en todos sus detalles. Para que este análisis no nos resulte del todo extraño, utilizaremos ejemplos de nuestro entorno. El médico ortopedista definirá el acto de caminar desde un punto de vista profesional, describiéndolo en términos de huesos, músculos, nervios, etc. El neurólogo definirá el acto de caminar desde el punto de vista neurológico, así como también la psiquiatra lo hará desde su perspectiva profesional, etc. De igual modo, los sabios cabalistas usan su propio lenguaje y describen todas las cosas y fenómenos en términos de Sefirot, ya que éstas son la esencia de la realidad, la raíz superior que la forma y la sostiene. El hombre espiritual semejante al hombre corporal. Ahora solo haremos mención al hombre a que se refiere el versículo del Génesis. Hagamos un hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquí la Torá no se refiere al hombre de un modo corporal, a la humanidad en general, sino al hombre superior, es decir, a la raíz del hombre corporal, a su esencia. En el lenguaje de la Cábala, el hombre superior corresponde a las 10 sefirot lineares, que, a su vez, son la raíz espiritual del hombre físico. El hombre material es una transcripción del hombre superior. Las sefirot se dividen en los 3 grupos de Jochma, Binah y Da'at, Gesed, Geburah y Tiferet y Netzach, Hod y Yesod, que son la cabeza, el centro y el fin, o superior, medio e inferior. Paralelamente también el hombre físico se divide en 3 partes. La cabeza del hombre está compuesta por Jochma, Binah y Da'at, las sefirot que corresponden a las partes del cerebro, el hemisferio derecho del cerebro, el izquierdo y el centro, que son la dimensión de Jochma, Binah y Da'at. El cráneo que lo circunda es la dimensión de Keter, que rodea al cerebro. La mano derecha es la dimensión de Gesed, la izquierda Geburah y el torso, Tiferet. La pierna derecha es Netzach,
la izquierda Hod y los órganos reproductores Yesod y Malhut. Hasta aquí hablamos en forma general, pero aquí, como la palabra mano es un término general y la misma está definida por la Sefirá de Gesed general, es posible también definir las partes de la mano como partes de la Sefirá de Gesed. Distinguimos anteriormente versiones de Sefirot y vimos que cada una se divide en 10 y así sucesivamente. En cada nueva versión encontramos mayor detalle. Del mismo modo, cuando hablamos de nuestro tema, a la mano en sí, la definimos como la Sefirá de Gesed en general y a las partes de la mano en todos sus detalles. Los definimos como versiones de la Sefirá de Gesed. Podemos adaptar cada uno de los detalles a la Sefirá a una parte específica de la mano, igualmente con todos los órganos del cuerpo. En términos de Sefirot, también fijamos que el orden evolutivo es Jochma, Binah y Da'at, el estadio conceptual y de planificación, Gesed, Geburah y Tiferet, el estadio del despertar emocional, Netzat, Hod y Yesod, y el traspaso a la acción, y Malhut, la acción misma. Sucede lo mismo en la estructura física del hombre. La cabeza piensa, la dimensión de Jochma, Binah y Da'at, el corazón se entusiasma y siente dimensión de Gesed, Geburah y Tiferet. Las piernas son las que llevan a la acción, dimensiones de Netzach y Hod, así como la Sefirá de Yesod traspasa a Malhut y a su vez ésta lo hace a los seres vivientes. En el hombre físico, la función de los órganos reproductores es traspasar del aspecto masculino al femenino. Tercera parte. Tópicos de la Cábala. Introducción. Tras haber expuesto una idea general de los temas principales sobre los que trata la Cábala, su lenguaje y la Sefirot, apuntaremos ahora a la pregunta fundamental: ¿con qué objetivo fue creado el mundo? ¿Para qué creó el Eterno el mundo tal como es? El objetivo de la creación es beneficiar a los seres creados. El Creador es el bien absoluto, y como quiso beneficiar a los demás, creó un sistema completo de seres para que lo reciban. Si este bien es recibido a modo de caridad, no será perfecto. Por eso el Creador estableció un sistema de castigo y recompensa basado en la libre elección, para que el hombre pudiese hacerse acreedor de dicho beneficio. Por eso, el Creador estableció un mundo incompleto y un hombre imperfecto. Al hombre se le brindó la opción de servir a su Creador a través del cumplimiento de los preceptos de la Torá. Para mejorar y completar sus falencias, la humanidad entonces se perfecciona a sí misma por medio del servicio al Creador, y cuando todos se corrijan, se producirá la anhelada perfección y corrección del mundo. Al respecto se enseña que el objetivo último es perfeccionar al mundo bajo el reinado divino. El Eterno creó al mundo con un fin: hacer el bien. Esto se efectuó cuando creó seres vivos para beneficiarlos. El gran beneficio es que al fin y al cabo del proceso en que se efectúa la buena voluntad, el alma se eleva a un lugar más elevado de donde se hallaba antes de descender a este mundo. Capítulo 1. El concepto de contracción, Tzimtzum. Una de las preguntas que todo lector debería formular es la siguiente: siendo el Creador la perfección absoluta, ¿cómo puede algo imperfecto e inacabado como el hombre y el mundo salir de él? Para sobreponernos a esta dificultad, debemos explicar el concepto de contracción, el Tzimtzum. El secreto del Tzimtzum es uno de los pilares fundamentales de la Cábala y la base sobre la cual ésta se asienta.
La connotación más simple del Tzintzún refiere al momento en que el creador contrajo su perfección y a partir de esto se creó una realidad imperfecta. Antes del Tzintzún, el creador llenaba todo de perfección, sin restar espacio para ninguna otra realidad. El Tzintzún posibilitó la creación de una realidad de voluntad limitada a partir de la determinación de un objetivo y un propósito. En tanto, el infinito llenaba todo, no había lugar para otros mundos, mas el Tzintzún desplazó este infinito, le puso límites y creó como un espacio vacío en el cual se conformó una realidad limitada con un fin determinado. Es decir, fue en esta instancia que emanó el Creador los mundos limitados e imperfectos. Esto nos ayuda a comprender cómo el Eterno reveló su luz y voluntad a un hombre imperfecto, en un mundo incompleto. Esto lo efectuó el Creador al contraer su verdadera capacidad. Expusimos más arriba la diferencia entre el origen de la luz y la iluminación. El Tzintzún ocurrió en la iluminación, pero la fuente de luz permaneció invariable. Consecuencias del Tzintzún: realidad imperfecta, el bien y el mal. Hasta el momento de producirse el Tzintzún, reinó la perfección, y nos referimos a una perfección absoluta, totalmente imposible de aprender por la mente humana, donde el mal no existe y solo reina el bien. En una realidad con estas características no cabe hablar de elección entre el bien y el mal. El resultado de Tzintzún es la existencia del bien y del mal. El Tzintzún es la raíz de la realidad imperfecta y del ocultamiento del bien. Solo cuando existe una realidad carente de perfección se puede plantear la elección entre el bien y el mal. Además, aprendemos que la luz infinita del Ein Sof se contrajo, mas no desapareció, sino que se dispersó y retornó a su fuente. Además, es importante enfatizar que la esencia del Ein Sof circunda al espacio en forma equidistante. Por último, debemos tener siempre presente que, aún después del Tzintzún, quedó una cierta presencia del Ein Sof en el espacio creado. El Tzintzún como transición de la voluntad simple a la voluntad limitada. El Tzintzún es la base de toda la realidad porque es el que marca la transición de la voluntad simple a la voluntad limitada. El Creador provocó el Tzintzún, el cual es una muestra extraordinaria de su poder. Este fue hecho con el propósito de crear una realidad limitada y solo después del Tzintzún hubo lugar para crear mundos limitados. La realidad de la limitación estaba oculta y contenida en la esencia del Ein Sof y se convirtió de potencia en acto cuando el Creador decidió emanar los mundos. Capítulo 2. El Reshimó, impresión, y el Kab, el rayo de luz. Definición de Reshimó. Tras haber hablado del Tzintzún, la contracción, analizaremos ahora qué es lo que permaneció en el lugar en donde se alejó la luz del Ein Sof. ¿Acaso una vez que la luz infinita se contrajo, quedó en su lugar simplemente un espacio vacío y hueco? El Tzintzún permitió que la luz y el esplendor del Creador sean percibidos, ya que anteriormente no podían ser vistos. Esa luz que pudo verse antes de la Sefirot y de la formación de los mundos es conocida como Reshimó, la palabra derivada del vocablo hebreo Roshem, que significa impresión. O sea, se refiere a la impresión que quedó de la luz antes de ser contraída. El Reshimó señala el lugar donde existe toda la realidad.
porque Él otorga existencia a todo, cosa que no podía brindarle lo limitado. Una exégesis a estos conceptos puede hallarse en el libro de Bereshit 28:10, donde Rashi escribe al respecto. Nos enseña que la partida de un hombre justo de una ciudad deja una impresión. La explicación es que a pesar de que el justo abandone la ciudad, queda una impresión de él. En otros términos, la santidad que irradió durante el tiempo que estuvo allí está aún presente en todo lugar donde reinó la santidad. No es posible borrarla, y aunque la fuente de la misma haya partido, su impresión siempre permanece. Luego del Tzimtzum, después que el Creador quitó su luz ilimitada, quedó en el lugar una santidad que, comparada con la que precedió, es como la oscuridad frente a la luz, como la sombra del hombre ante él mismo. En relación con nosotros, esta luz es la fuente y raíz de toda la realidad, sitio de todos los mundos. Esto enseña que antes del Tzimtzum la luz del Ein Sof era completa y que era imposible discriminar entre luz y luminosidad, porque se anulaban ante la luz del Ein Sof, tal como la luz de una vela se anula frente a la luz del sol. El Eterno creó en un primer momento como un espacio vacío, a pesar de haber podido crear la realidad de la Sefirot, sin necesidad de hacerlo por etapas. Él quiso crear los mundos de acuerdo a la naturaleza de los seres creados, o sea, paso a paso. Entonces, antes de emanar a la Sefirot, creó el Reshimó, que es la raíz de la realidad futura. Ahora comprendemos cómo esta progresión gradual fue establecida desde el principio. El Creador quiso continuar el orden concatenado en que una cosa se liga y desprende de la otra, en el cual su luz y el esplendor de su santidad aparecen en el mismo nivel. En el Reshimó se encuentra enraizado el futuro de la realidad en su totalidad. La expansión del Cao, rayo de luz, y el Reshimó. Como ya aclaramos, el Eterno quiso crear a los mundos en forma gradual, y por eso en la etapa posterior al Tzimtzum y a la creación del espacio vacío, introdujo una luz especial que llenó ese espacio. Esa luz se conoce con el nombre de Cao. Este Cao decretó un orden en el Reshimó, organizó a las fuerzas que estaban comprendidas en él, surgiendo entonces las sefirot lineares y las sefirot circulares. Por consiguiente, aprendemos que las sefirot son quienes llenan ese espacio. El poder directivo de justicia, Han Hagat, HaMishpat, y el poder directivo de unidad, Han Hagat y Ahud. Para continuar debidamente con el tema del caos, resulta de suma importancia recordar que el propósito de los seres creados es servir a Dios a fin de manifestar su unidad y corregir el mundo bajo el reinado divino. El Eterno creó un mundo incompleto, con criaturas imperfectas dotadas de libre albedrío. Dios, por su parte, gobierna el mundo bajo el principio de la justicia, tratando al justo y al malvado de acuerdo a sus actos. Esta directiva se denomina Hanhagat Hamishpat, el poder directivo de la justicia. De acuerdo a esto, la verdadera justicia divina se expresa cuando se adjudica a cada hombre su justo castigo o recompensa. Mas si esta fuera la única fuerza directiva, tal situación podría entenderse ilimitadamente, generación tras generación, y de ese modo nunca se llegaría a cumplir el propósito de la creación. Sin embargo, la unidad del Creador implica la corrección del mundo bajo su reinado,
que es la conversión del mal en bien. Por lo tanto, el Creador estableció un poder directivo adicional que orienta al poder directivo de la justicia para lograr el propósito de la creación. Este poder directivo es denominado el poder directivo de la unidad y su propósito es transformar todo el mal en bien. El poder directivo de la justicia es el poder directivo revelado y visible y concuerda con la lógica humana. El poder directivo de la unidad está oculto y solo será revelado cuando se manifieste la unidad del Creador en un futuro. En otras palabras, al cabo de 6.000 años se revelará que todo lo que sucedió fue dirigido con el fin de corregir el mal. En el transcurso de esos 6.000 años habrá situaciones difíciles que provocarán que los más irreflexivos se conviertan en herejes, hasta el punto de afirmar que el Creador, desde el momento en que otorgó al hombre su libre albedrío, no controla más el mundo. Aquí se comprende la necesidad de creer que una absoluta unidad, la fe en que todo lo que sucede con nosotros proviene únicamente del Creador. El Reshimó, el poder directivo de justicia; el Kau, el poder directivo de unidad. El Reshimó incluye todos los asuntos del poder directivo del bien y del mal. Estamos aún en el nivel en que las Sefirot no se han emanado y por eso no es posible adscribirle cualidades al Creador ni discutir los detalles de este poder directivo, ya que éste tiene su raíz en la Sefirot. En el próximo nivel entra el Kaf en el Reshimó, proyectando al Ein Sof y estableciendo los órdenes determinados para el poder directivo. Antes de que el Kaf entrara en el Reshimó, estaba todo generalizado y con su introducción. Lo general se particularizó en detalles. Los órdenes que el Kaf hizo en el Reshimó son las Sefirot, que son a su vez las cualidades del Creador y también los instrumentos de su poder directivo. No estamos diciendo que el Kaf introdujo un nuevo orden, sino que éste ya existía en el Reshimó, pero en forma generalizada. El Kaf despertó el orden, es decir, a la Sefirot. Retornemos a nuestro tema. El poder directivo de la justicia se encuentra enraizado en el Reshimó, en conjunto con las raíces del bien y del mal. La introducción del Kaf en el Reshimó es paralela a lo que dijimos antes, que el poder de la unidad es el que dirige al poder de la justicia y lo guía en pos de su verdadero objetivo. En términos simples, el poder directivo del Reshimó es el poder directivo de la justicia y el poder directivo del Kaf es el poder directivo de la unidad. Cuarta parte, Adán Kadmón, el hombre primordial. El Kaf que entró en el Reshimó puso en orden a las 10 Sefirot. Mencionamos anteriormente que toda la realidad finita creada tras el Tzimtzum está enraizada en el Reshimó, y que lo que no está enraizado allí carece de realidad o consistencia en los pasos evolutivos del proceso. Parecido a un hombre que presenta un presupuesto, sabe que todo lo que no esté incluido en el presupuesto no será asequible en la realidad. Todas las raíces formadas en el Reshimó se encontraban a un nivel general para llegar al próximo paso en la cadena evolutiva. Era necesaria una fuerza que organizara y pusiera orden a todas las puertas del Reshimó. Efectivamente, el Kaf que entró en el Reshimó hizo o fijó los órdenes en el mismo.
La consecuencia de la acción del Kab es una nueva manifestación que deviene en nuevo eslabón en el proceso de concatenación. Este resultado es la existencia del mundo denominado Adán Kadmón, hombre primordial y raíz de las 10 sefirot. Como veremos más adelante, la revelación de las 10 sefirot se produjo en el mundo de la emanación, que es el último nivel del mundo del hombre primordial. De hecho, aquí no estamos refiriéndonos solamente a la raíz de la sefirot, o sea, al concepto de la sefirot. Después que el Kab entró o se revistió en el Reshimó, todo el espacio se llenó de luz infinita, que es la luz del hombre primordial, Adán Kadmón. Es como un árbol que llena el espacio plenamente desde abajo hasta arriba, y todo lo demás son sus ramas, las que son también nutridas por él. El Adán Kadmón es el árbol y las sefirot son sus ramas. Las sefirot son las vestimentas del Adán Kadmón, y él se reviste de ellas. El hombre primordial es el alma de la sefirot y su interioridad. Hablamos entonces de 5 etapas. 1. El nivel anterior al Tzimtzum. 2. El Tzimtzum. 3. La formación del Reshimó. 4. La entrada del Kab. 5. La generación del hombre primordial, que es el alma de la sefirot. Los mundos de Akudim, Nekudim y Brudim. Estos nombres tomados del libro de Bereshit 30:33 encierran el secreto de la formación de la sefirot. En el primer momento, las sefirot no podían dividirse como 10 recipientes, sino que existía un solo recipiente compuesto por 10. Es decir, las 10 sefirot estaban ligadas en un solo recipiente. A esta altura, la división en 10 es irreconocible desde el momento en que el concepto de división y de numeración se creó solo al finalizar la emanación de las 10 sefirot. No puede hablarse en este estadio de ninguna división o número alguno. Este es el mundo de Akudim. La expansión comenzó en el siguiente estadio, y de un solo recipiente que incluía a todas las 10 sefirot se expresaron en puntos. Este es el llamado Olam HaNekudim, el mundo de los puntos. Aquí hablamos de los 10 recipientes o instrumentos separados, uno del otro, o sea, de cada sefirá es una especie de punto que aún no se ha expandido. Como veremos, el mundo de los puntos es un mero estado de transición entre Olam HaAkudim al Olam HaBrudim. El Olam HaBrudim es el estadio en el que los instrumentos de ser un solo punto pasaron a un estadio de composición en el que cada sefirá se conformó de otras 10, las cuales a su vez se conformaron en otras 10 y así sucesivamente. El Olam HaBrudim es el mundo de la emanación. Aquí se encuentra la raíz de la multiplicidad de los seres creados con sus cualidades específicas, tanto en el mundo inanimado como en el vegetal, el animal y el humano. Los mundos de la visión, Reiyá, audición, Shmiá, olfato, Reaj y habla, Dibur. Ya hemos mencionado que existen mundos superiores y más excelsos que el mundo de la emanación. De todos modos, nosotros intentamos estudiar solo lo referente a la raíz del mundo de la emanación. El mundo de la emanación abarca 2 dimensiones. A.
la luz del Ein Sof que se expande a todo lo creado, es decir, la expansión de la voluntad divina. B. Los instrumentos por medio de los cuales se esparce esta luz, es decir, las Sefirot. Estas dos dimensiones tienen una raíz en los mundos superiores, los mundos de la visión, de la audición, del olfato y del habla. Son las raíces del mundo de la emanación. El concepto de vasija, Kli, en la sabiduría cabalística. El Kli es una realidad que posee la característica de la revelación, mediando entre una realidad y la otra, y transmitiendo de una a la otra. En la formación de la vasija se concluye un proceso que comenzó en la voluntad o en el pensamiento. En ella todo termina de organizarse. Es el lugar en el que todos los planes llegan a su fin y donde comienza el próximo estadio. Tomemos el ejemplo de un hombre. Todo lo que él haga comienza siempre en la voluntad y el pensamiento. En este estadio la idea es puesta en discusión, pero aún no se trata de la idea final. Esta se halla oculta. Aparece entonces la vasija, el Kli, ya sea la boca o el habla, y revela la idea. La boca es la mediadora entre la realidad del pensamiento y la realidad de la acción. El habla funciona como intermediaria entre el hombre y sus semejantes. En el estadio del habla se disipan todas las dudas y la idea llega a su fase final. De aquí en más comienza el próximo nivel. Hashem bendiga la obra de las manos de todas las personas que escuchan estos audios. Hashem bendiga sus vidas.